Bueno, buenas tardes. Pues bienvenidos al Seminario de Literatura Infantil y Juvenil Colombiana. Este seminario es, digamos, obra de la alianza de tres instituciones: Fundalectura, Fundación para el Fomento del Libro, eh, IDARTES, Instituto Distrital de las Artes, y la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil, ACLI. Este seminario, para que se programen ustedes, va a durar toda la semana a la misma hora. O sea, tenemos charlas hoy y todos los días hasta el viernes a las 4 de la tarde. Vamos a tratar diferentes temas de la literatura infantil colombiana. Hoy hablaremos de guerras y conflictos, migraciones. Mañana, martes, los niños, las niñas y su cotidianidad. El miércoles, personajes y otros pelajes. El jueves, el juego es cosa seria. Y el viernes, diversas miradas a un mismo país. Todos estos son temas, digamos, que nos muestran una literatura que está cada vez creciendo más. Pero vamos al grano porque tenemos solo una horita y el tema es complejo, porque hoy vamos a hablar de guerras y migraciones. Y yo, antes de darle la palabra y de presentar a mis invitados, quiero dar un contexto corto de este tema, digamos, en la perspectiva digamos, desde la perspectiva histórica de la literatura infantil y juvenil en Colombia. Quiero decir dos cosas. Una, primero, este es un tema que de alguna manera yo pienso que abordamos tarde desde la literatura, porque pues Colombia está en conflicto siempre, pero la literatura infantil y juvenil como que se le mide y los autores se le miden al tema relativamente tarde si lo vemos desde esta perspectiva. Yo pienso que hay dos razones. Una, y es que el conflicto pues ha estado más, digamos, ligado con el área rural, con el campo, y como que en las ciudades ese conflicto se ha visto como que eso es de otros. Y los escritores por lo general y las editoriales están en la ciudad. Entonces yo pienso que necesitamos un tiempo, que pasara un tiempo para que los mismos escritores y los creadores sintieran ese tema, digamos, fueran sensibles a ese tema. Y por otro lado, yo pienso que hoy en día, afortunadamente, ya tenemos un corpus suficientemente robusto, eh, de calidad, digamos, con una calidad estética, que permite, digamos, mirarlo en conjunto, que se prestaría muchísimo para hacer investigación, que ya hay algunas investigaciones. Curiosamente, mirando, me doy cuenta que hay mucha investigación por fuera, o sea, que es un tema que interesa en tesis de maestría y todo en las universidades por fuera. Aquí hay algunos acercamientos. Quiero nombrar dos libros que siento que son pioneros en el tema, que son Paso a Paso de Irene Vasco, publicado en 1995, que trata el tema del secuestro desde la perspectiva de un adolescente, y Los agujeros negros de Yolanda Reyes, cuya primera edición fue en el año 2000, que también es un libro que trata un tema así brutal desde la perspectiva de un niño, cómo le toca vivir el asesinato de sus padres. Son temas muy difíciles y muy duros. Entonces también pienso que por eso eh, no es fácil para un escritor abordar estos temas. Yo quisiera leer así, que me voy a robar 5 minutos más y le doy la palabra a mis invitados, como mirando en conjunto, como en este momento ya incluso hay libros para los más pequeños, o sea, porque son temas difíciles de tratar. Entonces tenemos el libro álbum, voy a destacar algunos: El Odisea y los bichos, de Jairo Buitrago y Rafael Yocte; Camino a casa, también de Jairo Buitrago y Rafael Yocte; y Antonia Valrío, de Dipacho, pues que es una historia de desplazamiento de solo imagen. Son libros, álbum, que permiten lecturas para los más pequeños o de los más pequeños, pero también lecturas múltiples. Y tenemos muchísimos o varios libros que son narrativa, donde los personajes principales son niños, preadolescentes, adolescentes e incluso jóvenes, donde pues nombro algunos: El mordisco de la medianoche, de Francisco Leal; El gato y la madeja perdida, de Francisco Montaña; y Era como mi sombra, de Pilar Lozano; El abuelo rojo, de Isaías Romero; La luna en los almendros y Bajo la luna de mayo, de Gerardo Meneses; Viendo el fuego desde la terraza. O sea, hay varios de Jairo Buitrago. A él, pues, lástima no tenerlo hoy aquí con nosotros también acompañándonos, pero pues que es un tema que también
Él tiene varios libros, Los irlandeses, con las ilustraciones de Santiago Guevara, el retrato de niños, el retrato de niños con bayoneta. Tenemos también un libro precioso, pues digo precioso porque es muy poético y se sale un poco como de todo, que es El árbol triste de Triunfo Arciniegas. Mambrú perdió la guerra de Irene Vasco. Y en novela gráfica tenemos Los 11 de Miguel Jiménez, José Luis Jiménez y Andrés Cruz, Caminos Condenados de Diana Ojeda, la investigación y el guion es de de Pablo Guerra, y Tanta sangre vista que vamos a ver hoy. Pero yo hago esa lista porque quiero que los que nos están escuchando se den cuenta que ya tenemos como un corpus suficiente como para poder tejer, hacer lecturas diferentes de un tema tan difícil para abordar para los niños. Tenemos hoy 3 autores más que nos quedarían parte de esa lista y los voy a presentar y son Natalia Gómez Carvajal. Voy a leer la presentación que ella me mandó, que me pareció muy bonita en primera persona. Dice: mi primera aventura fue del periodismo de viajes para Colombia Travel. Trabajé en el periódico El Tiempo durante 7 años, primero como community manager y luego como redactora de la sección Bogotá y finalmente como subeditora. En 2016 vine a estudiar realización y escritura de cine documental en Francia. Me instalé en Rennes o Rennes y aquí soy la directora artística de un festival de cine documental de autor sobre mujeres, género y derechos, llamado Doc o Femina. Yo de francés no tengo ni idea. También soy asistente de producción y hago subtítulos. Volteretas es mi primera novela y dice ella, ya les contaré la historia. Tenemos también con nosotros a Ibar Dacor. Pues presentar a Ibar, aunque pues todos lo conocemos, pero de pronto hay muchas personas que no saben, pues Ibar es creador del libro álbum. Eh, en el 2014 fue ganador del 10º premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil SM. Durante los periodos 2004, 2008 y 2012 y 13 fue candidato al premio Astrid Lindgren por el conjunto de su obra. En el 2000 fue nominado por Colombia como candidato al premio Hans Christian Andersen. Bueno, Ibar tiene muchísimas obras. Jamán Melis, No, no fui yo, Pies para la princesa, Azúcar. Bueno, sería interminable la lista. Los invito a que visiten la página de Ibar y allí pueden acabar de, digamos, de ampliar el conocimiento de esa obra maravillosa que, pues, aquí la lista es larguísima. Y tenemos a Óscar Pantoja, su trabajo salta de la literatura al cómico, al cine. Esta experiencia la lleva a los salones de clase como profesor, oficio por el que siente una gran inclinación. Premio Romic de cómic 2015 por el libro Gabo, Memorias de una vida mágica. Selección Libro Silente Lampedusa 2015 por el libro Tumaco. Premio Alejo Carpentier en el 98 por la novela El Hijo. Beca de cinematografía por el mediometraje El último cuento de Edgar Allan Poe. Bueno, también la carrera de Óscar es bastante extensa y tenemos aquí 3 creadores que nos van a hablar de 3 libros diferentes y muy diferentes. Tenemos Volteretas de Natalia, que es un libro que aborda el tema, o sea, es un libro que aborda la violencia, pero aborda la violencia desde una perspectiva histórica, porque estamos hablando de el Bogotazo y cómo lo viven los niños. Ya nos contará Natalia. Tenemos a Ibar con Tengo Miedo, que tiene 2 versiones, y creo que vamos a mirar un poco ese contraste y esa segunda versión que es la que toca realmente más de cerca el tema del conflicto, del desplazamiento, de la violencia. Y tenemos Tanta sangre vista, que es de una adaptación, digamos, no una adaptación, es que es una nueva obra de novela gráfica, cuyo guión lo hace Óscar a partir de la novela para adultos de Rafael Baena, en paz descanse, y vamos a empezar a conversar. Entonces, yo quisiera, antes que hablara cada uno, como una preguntita general, para quien la quiera contestar, si la quieren contestar los 3, buenísimo, es, ¿ustedes creen que sea importante y por qué, si lo creen, como tratar estos temas de la violencia, del conflicto político, del desplazamiento, temas tan duros para los niños, por qué es importante que la literatura los trate? La literatura, el arte en general, pues. A ver,
¿Quién, quién, Me quién se lanzo. lanza? Dale. Eh, yo creo que es necesario. Yo creo que no es lo único que un niño debiera leer, pero yo sí pienso que es esencial. Cuando el Salmón me contacta y me habla de esta idea que era como muy, muy abierta sobre escribir algo sobre el Bogotazo, para mí tuvo sentido y la primera cosa que yo dije, sí, porque era un evento histórico que a mí me había marcado en la infancia, que me había marcado en mi educación como niña, y porque yo sentía que no, las preguntas que yo tenía nunca tenían respuestas satisfactorias. Y yo siento que los niños en la literatura buscan muchísimo entender la realidad, los subestimamos muchísimo y ellos están inmersos en un mundo muy violento y se los explicamos muy poco. Y la literatura es Ujú. esencial para acompañarlos. Bueno, muy bien, Natalia, es cierto. Iván. Bueno, en parte, bueno, estoy completamente de acuerdo con Natalia, pero también tú dijiste al principio, en las grandes ciudades como que el conflicto se ve exterior, como que fuera una cosa que pasara en otro sitio, un sitio muy, muy alejado de nosotros, pero creo que esa realidad que es tan contundente y tan avasalladora que en mi caso fue que se fue enquistando mucho dolor de ver todo lo que pasaba. De pronto salió en las imágenes de la nueva versión de Tengo Miedo. Me parecía importantísimo que los niños lo conocieran y pues digo, no solo los niños, que digamos, un adulto que vea un libro para niños, eh, que haga esas referencias a nivel de imagen tan explícitas sobre la realidad de nuestro país. Me parece que era importante decirle a la gente como despierte, que esto nos concierne a todos, ¿no? Y bueno, los niños son demasiado inteligentes y de ahí obtienen, como decía Natalia, respuestas y sobre todo reflexiones muy importantes para ellos. Yo creo que es fundamental. Siempre he dicho que, lo decía mi mamá, el arte tiene tres temas, la vida, el amor y la muerte, no hay más. Y obviamente, si uno está pretendiendo hacer algún objeto valiosamente estético y que nutra la mente de los lectores, pues tiene que abordar esos tres temas siempre. Eso es lo que yo pienso. Claro. Oscar. Bueno, un saludo, Beatriz, Ibar y Natalia. La guerra es una herida abierta que no sana. Está ahí. Es una herida profunda que todo el tiempo nos está tocando. Entonces, de forma implícita o explícita, nos asalta. Probablemente nosotros que no estamos en provincia, que no la vemos directamente, pero también nos toca en forma implícita, a veces en nuestras historias, cuando creamos historias, probablemente no está directa, pero sí está indirecta, en un niño que no tiene zapatos, en una niña que tiene que recoger agua en un galón. En mis historias está implícita, no la he ido a ver a terreno, por fortuna, y qué si digo por fortuna porque sé el padecimiento o presiento el padecimiento de una guerra. Entonces, una guerra que se niegue es una identidad que no se conoce. Y desde todas las literaturas, bueno, y desde la infantil me parece fabuloso empezar. Ahora desglosaremos un poco, Beatriz, Ibar y Natalia, este asunto que me parece súper interesante, pero esa herida abierta, desde luego que hay que mirar para poder entender y ver, en cierta medida, sanar o superar, diría yo. Bueno, sí, de acuerdo. Y además, porque también miraba que hay mucho, digamos, como desde el campo desde el punto de vista pedagógico, y hay últimamente también muchos, incluso utilizando la web, como libros que generan reflexiones, pero es como desde un nivel más conceptual o más reflexivo. Pero a mí lo que me parece importante es que ya la literatura por fin, porque lo literario toca desde otra perspectiva. Y ahí vamos entrando un poco en el tema. Eh, Natalia, cuéntanos un poquito
bueno, ya nos dijiste un poco el porqué del libro, pero cuéntanos un poquito ese proceso, porque es una historia, te soy franca, me encantó la historia, o sea, me enganchó, yo quería saber qué le pasaba a esos niños y toda esa ambientación y todo. Hay una investigación muy buena detrás. Cuéntanos un poco ese proceso creativo o todo ese proceso que viviste haciendo volteretas. Muchísimas gracias, Beatriz. A ver, pues la génesis de este libro es un poco graciosa. Yo me fui del país en 2016. Hace mucho tiempo que no escribía y yo recibí un mail de Ana María Díaz del Salmón Editores porque había leído una crónica que yo había escrito sobre la puerta falsa, desde la que se han visto muchísimos eventos pues, de la historia colombiana. Y pues me sorprendió, pues empezamos como con la idea de hacer un libro álbum, pero pues yo escribí un poco más de lo que esperaban. Y pues había unas premisas, ella quería que hubiera un perro, y que fuera el Bogotazo, pero todo lo demás fue una libertad absoluta para poderlo trabajar. Y pues yo creo que, pues como yo creo que en todas las culturas, pero en mi familia es un elemento muy, muy fuerte. Yo tengo abuelos que cuentan historias y tíos que atesoran historias de familia. Entonces, evidentemente, el Bogotazo, pues, bueno, mi generación, mis papás no lo vivieron, pero los hermanos mayores de ellos sí, mis abuelos lo vivieron, mis tíos abuelos que todavía viven. Entonces yo sentía que, o sea, es una historia muy percutante en mi memoria. Y también por anécdotas del colegio, porque el primer artículo periodístico que yo escribí cuando estaba en noveno grado en el colegio fue sobre el Bogotazo, porque un papá de una compañera me dijo, vaya al Parque Santander y entrevista a las personas que están allá para que le cuenten lo que pasó en el Bogotazo. Y yo a esa edad me dije, increíble, esa gente todavía está viva. Que uno cuando es niño no tiene la noción uno siente que la historia es atrás y está lejos y en realidad la podemos atrapar todavía con las manos. Entonces, pues eso es lo que yo quería como traer un poco en volteretas. Todas esas historias que todavía podemos tocar y que todavía nos pueden narrar hoy los abuelos y bisabuelos que viven y que no hay que dejarla perder. La investigación que hay detrás, pues claro, mi susto fue faltarle a la verdad histórica. Entonces, pues muchísimas lecturas, muchísimas lecturas, sobre todo mucho trabajo de investigación fotográfica, porque yo quería saber las esquinas que yo describía en el libro, cómo eran, cuánto tiempo se demoraba uno de caminar del barrio Egipto hasta la Puerta Falsa o hasta el Colegio León 13, que es donde suceden algunas de las cosas de volteretas. Entonces, pues, obviamente de pronto mi pasado de periodista me hizo ser un poco obsesiva con la precisión de los datos, a qué hora se emitían las noticias y a qué hora los incendios y a qué hora la muerte y a qué hora se acabó y cuántos días duró. Eso para mí era muy importante porque todavía están vivas esas personas que lo vivieron, entre ellas mis abuelos, y yo quería que ellos lo leyeran y que dijeran y que sintieran pues como que había cierta fidelidad a eso y pues creo que pues lo leyeron y se sintieron que yo había vivido el Bogotazo con ellos. Eso creo que ha Claro, sido lo más pero bonito. mira que tú pudiste haber escrito una crónica y no es una, o sea, tiene mucho de crónica, pero es una novela, o sea, es un relato donde el niño, por ejemplo, ¿de dónde sale ese niño? Ese niño está, uno siente, digamos, un gran como afecto, digamos, así uno se mete como a acompañar a ese niño en todo lo que vive. ¿De dónde sale ese niño, ese personaje? Ese niño hace pensar en mi papá, pues digamos, tiene unos orígenes muy humildes. eh, Mi papá le sorprendió mucho un día cuando yo enfrente de él dije que pues la familia de él era una familia desplazada por la violencia. Y mi papá me mira como, ¿por qué dices eso? Y yo pues, sí, mi abuelo era liberal y en algún momento a su casa le cerraron una metralleta. Él no se fue inmediatamente después, pero la violencia empezó. Y algún día, pues, o sea, mi papá, que es el menor de la familia, no nace en Quinchía, nace en Pereira pues porque no, la familia se movilizó toda. Entonces yo creo que incluso vimos la violencia y no nos damos cuenta. Entonces Ciro para mí representa un poco mi papá y representa también un poco la niña curiosa, porque yo tenía esa frustración de niña de hacer preguntas y que no me las respondían o me las respondían a medias
o me dan respuestas simplistas y yo sabía que o tenían pereza de responderme o que les daba miedo. Entonces, para mí eso es como un honor, un homenaje a los niños curiosos que se cansan de preguntar. Ese sí es Ujú. esa niña interior que me, que todavía la siento ahí, que me jala un poco las tripas. Chévere. Bueno, gracias, Natalia. Ibar, esas dos tengo miedos tan distintos. Cuéntanos un poco todo ese proceso de, ¿sí? Porque se crea otra obra realmente. Sí, realmente lo que sucedió es que, digamos, la primera edición de Tengo Miedo, que es en blanco y negro, en dibujo en línea, en tinta, eh, seguía en el mercado, digamos, seguía, no en el mercado, no me gusta esa palabra, digamos que seguía vigente, los lectores seguían leyendo Tengo Miedo, esa versión. Y yo le propuse a María Osorio, a mi editora en Babel, le propuse que hiciéramos una versión en color del libro. Entonces yo empecé a crear unos nuevos monstruos a partir de una serie de procesos que el libro vio, porque el libro fue comprado por muchas editoriales norteamericanas, entonces algunos directores de arte proponían que los monstruos fueran juntos, o en fin, una serie de versiones antes de esta final. Entonces yo empecé a dibujar los monstruos, pero a medida que dibujaba los monstruos empezó a salir todas esas emociones que yo había acumulado durante tantos años de dolor, de ver las cosas tan aterradoras que sucedían en el país y tuvieron que ser puestas ahí, es decir, salieron en el pincel, en el color, salieron, yo me arriesgué y las plasmé. En un momento dado teníamos un gravísimo problema con el libro y es que el libro hasta un punto dice los monstruos que hacen tal y tal cosa, los monstruos que tienen una verruga en la nariz. Y en la primera versión, en la parte siguiente, se vuelve muy jocoso. Entonces a los monstruos también les toca lavarse los dientes antes de irse a dormir. Y con estas imágenes que eran tan fuertes, dijimos, no puede, la solución no puede ser, la parte final del libro no puede ser esa. Estábamos en la mitad de la firma del proceso de paz, estábamos todos muy llenos de esperanza. Entonces yo pensé, bueno, quizás la segunda parte del libro tenga que ser más esperanzadora y pensé que no podía ser así tampoco porque, porque esos monstruos van a seguir vivos y ya lo hemos comprobado, siguieron vivos. Pero entonces tenía que mostrar que esos monstruos entre ellos ni siquiera pueden ser solidarios, ni siquiera pueden tener ese sentimiento de solidaridad, de humanidad entre ellos. Entonces fue eso. Realmente lo que pasó fue eso, fue una cosa, digamos, que no era muy premeditada, fue saliendo así y así salió y así se quedó. Bueno, y ahí están las dos versiones de los dos libros, uno en blanco y negro y bueno, eso sí ya es para cada cual, el que quiera tener las dos o el que prefiera una de las dos. Claro que yo siento que es que hay como una, en la primera versión es como los miedos privados, ¿no? Como Sí, oníricos privados del niño. Y en la segunda, esos miedos se vuelven gigantes y se vuelven sí, sociales y se vuelven de todos, ¿no? sí, sí, Es una lectura que se podría hacer. sí. Oscar, tú tuviste un reto, mis respetos, porque cuéntanos un poco ese proceso, cómo fue, si tú alcanzaste a hablar con Rafaela, pues me imagino que sí, hacer diálogo, porque tú creas una nueva obra que además tiene dos caras. O sea, cuéntanos un poco primero el proceso y después entramos a ver un poco ya la obra. Bueno, yo quisiera un poquito devolverme a hablar del escritor, de Rafael Baena. Él fue periodista, un gran periodista, y fue un gran escritor. Son esas personas que comparten
dobles talentos artísticos, periodista y escritor. El periodismo lo llevó a entender este país, lo llevó a entender de forma compleja esta herida de la guerra. Fue un hombre que estaba inmerso en la guerra. Él lo dice, cuando yo era joven, cuando un periodista es joven, lo primero que le dicen es cuáles son los temas importantes. Primero la guerra, segundo la guerra y tercero la guerra. Y repite tanto ese sonsonete que todo el tiempo es importante para él. Y cuando llega ya a una edad y tiene su familia y él dice, ¿y ahora cómo le explico a mi familia, a los jóvenes, qué es esto que estamos viviendo? Quiero arrancar de ese antecedente para explicar cómo puedo yo llegar a construir una obra de un autor como Rafael Baena. Y en ese responderse, en ese entender que tiene que crear eh, una ficción para contar una realidad, es que tomando todo ese ejemplo del periodismo, de la minucia, empieza a construir tanta sangre vista, que además es un título terrible y demoledor. Es una novela que va dirigida para los jóvenes, para explicárseles ahí. En el momento en que cae en mis manos, que mi editor, John Naranjo, me llama y me explica y me cuenta lo que quiere hacer, lo que Rafael y ellos quieren hacer, pues ahí es donde yo uno esa parte explícita y implícita. Yo repito, no conozco. Yo hablo desde la escritura, desde estas burbujas imaginarias que creo que te hay que romper para mirar qué es lo que en realidad ocurre en estos lugares. Y entonces empieza el reto y empieza la angustia de ¿qué hago? Pero hay algo que siempre me llama la atención y es la claridad que tiene un autor cuando crea una obra. Y Rafael Baena, con tanta sangre vista, desde el inicio le dice a uno el universo que crea y que yo puedo tomar para volver a recrear. Con una sola epígrafe que es fabulosa, él dice, pelean por costumbre, pelean porque se les dañó las entendederas de tanto dispararse, porque de ver tanta sangre vista, la repiten. Y él quiere llegar al origen de esa guerra, porque si uno no llega al origen de esa guerra, no puede que exista solución. De ahí, de ese universo tan grande, yo me agarro como gato para patas arriba para tratar de llevar eso al lenguaje de cómic, a un lenguaje que Rafael quería y que era muy deseoso de que la novela se llevara al cómic para que la leyeran los jóvenes. Hice una propuesta un poco arriesgada, sino muy arriesgada, de cómic en la que desbaraté la novela. Yo me acuerdo tanto que cuando fui a exponerle a él al apartamento cómo había hecho el diseño de la estructura del cómic, mi editor me dijo, bueno, si al que le van a pegar los sombrillazos es a usted, ¿no? Porque usted fue el que se la desarmó. Entonces yo llego y por fortuna a él le pareció muy acertada la forma en que yo rompí la novela. La estructura de la novela de él es muy compleja, pero yo traté, la entendí y la rompí, y en esa ruptura me puse y la puse para uno lado al otro. ¿Por qué? Porque en el centro de todo se une la violencia implícita nuestra y explícita. Y yo quería que si yo rompía y llegaba aquí y el camino se repite constantemente, llegaba a la esencia de lo que él quería en su novela y lo que yo también quería en el cómic, que se leyera de dos partes, pero llegáramos allá. Entonces, tanto leerla, pude descifrarla, pude entenderla y de ahí hago la estructura para luego entrevistarme con él y presentarle y por fortuna le gustó y ya empezamos a trabajar. Bueno, qué bien. Ustedes, digamos, ¿tienen algún conocimiento o experiencia de la recepción de sus libros, de estos libros? O sea, de cómo eh, lo han abordado los lectores, pensemos ya en este caso en el otro lado de los niños lectores, si han tenido la oportunidad como de escuchar o de tener experiencias con los niños directamente o con los jóvenes. Quien quiera responder. Iván.
Bueno, no sé, es que me da pena, pero Pena, no le dé pena. digamos, si algo yo agradezco mucho en la carrera que he construido durante tantos años, es precisamente eso, una receptividad enorme siempre con las obras por parte de los niños. En este caso de Tengo Miedo, digamos, supe la experiencia de un niño chiquito en Argentina que se aterró con las imágenes, pero después él fue entendiendo en qué consistía el libro, era una cosa muy impresionante, entendió todo, entendió, digamos, como para ponerlo rápidamente en palabras simples, entendió que había gente mala que hacía cosas malas. Ujú, Pero el libro fue muy tranquilizador porque finalmente el libro tiene al final como un destello de esperanza. Entonces, ujú, eso me impresionó porque este era un niño chiquitito, era un niño que ni siquiera leía todavía texto. Entonces, es una de las cosas que más me ha impresionado. Obviamente también hay detractores del libro que les parece que no, pero no me voy a detener en eso. Digamos ujú. que eso no me importa. Pero sí, sí, en general sí hay muy buena receptividad y sobre todo mucho entendimiento por parte del lector de qué es lo que se le está contando. Ojo, sobre todo a nivel de imágenes, porque Tengo Miedo tiene la particularidad de ser un texto que puede permitir una cantidad enorme de interpretaciones gráficas. Eso es lo que me parece interesante del texto y eso fue lo que también quise explotar en la segunda versión del libro, ¿no? Claro. Mm. Natalia, está muy recién salido tu libro, ¿o no? Sí, todavía está muy recién salido. En Voltereta salió a los primeros días de julio. Em, y pues estoy lejos del país, entonces los niños Claro. que podrían haber leído el libro todavía no los he, no he entrado en contacto con ellos, pero sí recibí un mensaje en estos días de una antigua colega de estudios de la universidad, fue hace 10 años, que me dijo que su hijo lo estaba leyendo y que estaba capturado. Y pues me dio mucha felicidad. Pues bueno, los adultos entramos a la lectura con otro afecto, pero pues el objetivo son ellos. Yo quiero saber qué sienten, porque esa pregunta uno se la hace como escritor. ¿Será que uno está escribiendo un libro para niños o uno está escribiendo un libro sobre niños para grandes? Y esa era una pregunta que me torturó muchísimo durante todo el proceso. Claro. Y pues en eso la mirada, digamos, de los editores es importante porque pues como no me decían nada negativo, pues yo seguía avanzando, pues como que confié en ese como en ese positivismo, pues ellos me decían como, no, pues sigue escribiendo, sigue escribiendo. Entonces por ahora eso. Y pues mi pareja es francés, pues mi esposo es francés, sus hijos son franceses, no hablan español. Y le encantan las ilustraciones de Santiago Guevara, pues ellos las empezaron a conocer un poco con anticipación y ahora que las ven en el papel, ellos logran, sin que yo les haya contado de qué se trata, seguir la historia o captar el espíritu de los personajes. Y en eso estoy muy agradecida con Santiago porque es un vínculo impresionante para que los niños puedan conectarse con esta historia. Entonces ellos quieren saber, ahora quieren aprender a hablar español para poderlo leer. Y esos son por ahora como los comentarios que he recibido del público más importante que son Mm, ellos. claro. Los- Yo sé. Eh, Pues por fortuna ha sido bien recibido el libro en las universidades. Ocurre algo muy singular y que me gusta mucho, que uno no lo hace pensando cuando escribe, no hace pensando eso, pero el libro se estudia desde el cómic, desde la adaptación de novela a otro lenguaje, desde la misma interpretación de un texto que revisa su historia
Entonces son múltiples lecturas las que tiene el libro. Y me han invitado a universidades y yo siento que lo que se proponía Rafael se está logrando, que llegara a un público joven que se entendiera de todas esas diferentes lecturas que van surgiendo, va ahí ese universo que él nos dejó. El dibujante, Juan Gaviria, cuando interpreta la locura, cuando yo me pongo a hacer un guión, que un guión es algo tremendamente, desde mi punto de vista, abstracto, porque yo empiezo a hacer unos cajones, yo el único que ve esas imágenes soy yo, y cuando ya me veo con el dibujante empezamos a comunicarnos y logra igualmente otro efecto. Entonces también desde el mismo dibujo, desde la interpretación del dibujo, Ah, eh, tiene como acogida en ese público juvenil. Me gusta mucho. Pienso que es un libro que tiene pocos años, y que con el tiempo irá tomando eh, el eco que tanto el cómic como la novela tendrán que ser de, no obligatorio estudio, pero sí de estudio en colegios y en universidades. Entonces, por el momento estoy contento, Juan, el dibujante, muy contento, y pues mi editor y todo el proceso que hizo, porque sí ha sido visibilizado como un libro, pues precisamente esto, ¿no? Que me inviten aquí a la feria, pues a hablar con Ibar y con Natalia. De esto ya hace parte de esa visibilización de un trabajo que pues, se hace con mucha profundidad y con juicio, ¿no? ¿cuál fue el principal reto que tuvieron ustedes con esa obra? Así que yo digo, uy, aquí me... Porque pues son decisiones tras decisiones las que uno está tomando cuando está creando. Eh, retos así difíciles que lograron superar, por supuesto, que tenemos las obras ahí. A ver, Natalia. Y esa es una pregunta un poco difícil de responder porque yo empecé a trabajar en este libro en 2019 y yo lo escribí en trayectos de tren y para mí fue como un placer porque para mí el tren era como mi lugar privilegiado, mi lugar especial e íntimo y nadie me interrumpía. Entonces para mí fue un placer. Entonces y pues además que me permitió volver a la reportería documental, más que nada como a la documentación que me hacía muchísima falta, que es algo que ya no hago en mi nuevo oficio. Y a mí me encanta verificar los datos, cruzar la información. Entonces, pues sí, es un reto, hay una enorme responsabilidad, pero fue un placer. Creo que lo más difícil fue el título. Eso sí fue un dolor de cabeza de semanas, porque eso solamente se me podía ocurrir y ellos pues simplemente me decían, no, ese no, ese tampoco. Y yo como, ayuda. Pues solamente me ayudaron a decir, ese no. Y al final, ese sí. Eso fue lo más Natalia, pero difícil. mira que es tu primera novela y yo me preguntaba, pero sí, aquí hay mucha documentación, mucha información, pero hay una estructura y o sea, hay una destreza literaria, lo que te quiero decir es una historia. Entonces, ¿eso cómo lo resolviste? Pues lo pregunto ahora que estás diciendo que todo tu pasión y tu trayectoria tiene que ver con el periodismo, pero aquí hay literatura. ¿Cómo? Sí, porque creo que también hay una frontera difícil cuando toca uno temas o históricos o de violencia, de guerra, como esa frontera de no sobre todo en una literatura para niños y jóvenes, no caer en lo testimonial o en lo documental o en la misma denuncia, sino mantener digamos, esas fronteras o ese espacio, ese escenario estético, literario. Pues no, muchas lecturas periodísticas. Yo soy pues, una lectora apasionada de Alberto Salcedo Ramos que cuenta historias, cuenta periodismo, pero cuenta personajes. Y para mí eso pues siempre ha estado como al centro de mi trabajo. O sea, pues yo trabajé en Sección Bogotá, entonces yo cubría términos, o sea, yo cubría la infraestructura, un poco la política, eran temas duros. Entonces, cuando yo tenía la oportunidad de hablar de personas,
pues era el momento como de expresión muy, muy escaso que tenía en el periódico. Entonces, para mí viene de eso, y pues yo siempre he tenido un deseo de literatura, que afortunadamente lo Claro. pude concretar ahora con volteretas, pero para mí las historias tienen que ser contadas por personajes, si no, Ujú, son datos, y ujú, así no llegamos a nadie, o difícilmente claro. llegamos a las personas. Ujú. Ibar, Fueron varias las reflexiones, porque digamos, este es un libro que es hecho en un momento en que hay una transición digamos, como sí, aparecen un sinnúmero de libros álbum eh, en la literatura infantil y juvenil. Digamos, muchos de muy mala calidad, mm, en donde lo narrativo a nivel de imagen no existe. Es decir, una de las cosas que yo más me he esmerado por hacer es que el lenguaje de la imagen sea muy narrativo, es decir, que uno ujú, viendo una imagen pueda convertirla en palabras a medida que la va observando. En eso he tratado de ser muy, 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 pero muy minucioso. Y, y en este libro ese era uno de los retos. Otro de los retos era que la representación de situaciones tan violentas conservara mucha estética y nuevamente insisto en la palabra, un poco de esperanza, un poco de aire, que no fuera una cosa tan totalmente avasalladora como es la realidad, sino que ujú. tuviera un poco digamos, exacto, de esperanza. Y también otra de las cosas que fue fundamental y que tuvo muy presente es que en el libro están infinidad de escenarios que tienen que ver con los escenarios reales de nuestro país, paisajes que tienen que ver con nuestro país y animales, la fauna de nuestro territorio que es inmensamente rica y diversa. Y quise retratar parte de eso ahí, es decir, esos fueron como los tres pilares que me movieron y que tenían que estar presentes en el libro, porque como te digo, como es una recreación sobre un texto que ya existía, lo que era más importante en este libro era el lenguaje visual, el lenguaje de la imagen, ¿no? Era la finalidad del libro. Claro. Ahí pues claro, ya estaba el texto escrito, tú era de dialogar con ese texto y concentrarte en la imagen. Exactamente. Y Oscar, Bueno, en mi caso, bueno, para mí fueron todos problemas, todos fueron chicharrones buenísimos que resolver, porque, bueno, primero, la prosa literaria. Cuando estamos con un escritor donde la palabra es la herramienta fundamental. ¿Y dónde la detengo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para no dañar, no cortar, no... Y ahí sí la palabra, lo que dice Ibar, estoy totalmente de acuerdo, no decorar un libro, sino es reinterpretar la esencia de un claro. universo. Eso siempre me pone a mí muy nervioso. Yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, ahí es donde siempre juego con los cajones de las viñetas, porque me permite a mí, como en una película todavía sin imágenes, ir viendo los enlaces. Entonces, esa primera parte de entender la esencia y irla pasando fue muy difícil para mí. La segunda, plantear la imagen desde el papel. O sea, cuando yo planteo la imagen desde el papel para el dibujante, es no mostrar la guerra saturada, sino que él insinuarla, insinuarla con los elementos que hay, con todo lo que yo pueda, desde mi poca concepción de imagen, decirle, mire, para que luego él llegue y dialogue con eso, pero también cree su propia imagen. Entonces también es una angustia
recorro muchos partes visuales, investigo mucho la imagen y luego voy apuntando y voy llevándole entregándole precisas, eh, minuciosamente indicaciones a los dibujantes. Y lo tercero fue la cita con Rafael, que yo dije, Dios, ya, el Señor me va a sacar aquí. Qué bella persona, lo conocí, compartí camino con él. Las reuniones que hacíamos eran cortas por la situación de salud que él tenía, pero sustanciosas, donde yo salía tranquilo, decía, bueno, listo, ya vamos bien, voy logrando este guión, voy sacando esto, pero ¿cómo volteamos esta parte? ¿Cómo trabajo los diálogos? O bueno, ¿y cómo volteamos estos dos caminos? Eso también fue, pero la tranquilidad que le da el autor de la obra literaria que me dio Rafael como autor de un libro de novela fue muy grande, fue muy duro al principio. Yo decía, de verdad, no. Pero lo logré y salimos victoriosos y él alcanzó a ver el libro antes de morir, alcanzó y le gustó mucho, mucho. Estaba muy emocionado con el libro y para mí eso fue de verdad como un logro. Me quedé muy contento y alcanzó a ver el libro. Bueno, no, pues aquí nos podríamos quedar conversando toda la tarde porque hay mucho para hablar sobre el tema. La última preguntita, porque me piden además que vuelva a leer para el público, me imagino el listado de todos los libros que hay sobre este tema, pues que circulan y que se consiguen. Em, en proyectos que se pueda decir algo que ver con el tema o algo distinto, o quedaron así como muy agobiados con el tema de la violencia, del conflicto, o qué. Natalia, te quedó gustando la literatura, me imagino. No, pues ya no me quiero salir de ahí y no me quiero salir de estos temas tampoco. Yo siento que es un motor, pues sobre todo ahora que estoy lejos, pues yo creo que hay un tema de nostalgia, o sea, no todos los que... Claro. A mí me duele mucho cuando, y pues uno también lo entiende porque es un país que tiene una historia dolorosa, pues de irse y no querer volver, de irse y no querer su país, pero yo deseo Colombia, amo Colombia y me duele Colombia y yo necesito escribirla, reinterpretarla, Claro. narrarla. Para mí es necesario. Entonces, pues otros proyectos, tengo ideas, pero todavía nada, nada así Bueno, como pues adelante. muy firme, pero para mí sin duda yo creo que es el camino y sobre todo para este público que son los niños y los jóvenes. Siento que pues tuve la inmensa suerte que me proponen hacerlo para este público y inmediatamente descubrí el gusto y el sentido. Tiene mucho Sí, sentido hacerlo para ellos. qué bueno. Ibar. Eh, antes de seguir, yo quiero sacar una conclusión que me encantó de esta charla y es que yo siempre he sostenido que cuando uno es escritor, escribe todo el tiempo en la cabeza, uno está constantemente escribiendo. Y me parece muy importante señalar que los tres hicimos un trabajo que tardó muchos años procesándose en la cabeza. Eran inquietudes que estaban ahí, eran preguntas que había ahí y que en un momento dado confluyen todas y se convierten en una obra. Eso me parece que es importante que lo oiga la gente que está asistiendo hoy a esta charla, que es un proceso largo, es un proceso largo, es un proceso doloroso, es un proceso también muy gratificante, pero muy largo hacer un libro y en particular, como decía Natalia, un libro pensando que estoy escribiendo para niños es una cosa muy seria y de una responsabilidad enorme. En mi caso, afortunadamente, digamos, esta última versión de Tengo Miedo se hizo hace ya muchos años y como que yo quedé en un limbo ahí, como paralizado, con ideas, con muchas ideas. Sucedieron cosas en mi vida que para mí
han sido dolorosas, digamos, un cierto tipo de desplazamiento de mi lugar de vivienda, digamos, una metáfora de lo que es el desplazamiento en este país, porque nunca me ha tocado una cosa como las violentas que vemos que suceden en las zonas del campo. Pero sí me pasó que en el año pasado, en un momento dado, se me ocurrió una idea de un libro y salió. Es decir, como que la vomité, empecé a trabajarlo. Es un libro tipo cómic. Entonces yo iba escribiendo, iba dibujando, iba escribiendo, iba dibujando. Y yo en un momento dado dije, no, esto es horrible, esto no va a servir, pero dije, bueno, hice un trato conmigo mismo. Dije, hagamos una cosa, como usted tiene la idea completa en la cabeza de todo lo que va a suceder en la historia, siéntese y hágala y después sométalo a juicio. Afortunadamente ya lo sometí a juicio con mi editora, está fascinada y ya estamos trabajando en eso. Ay, qué Es lo bueno. máximo que puedo adelantar. No, buenísimo, buenísimo. ¿Y Oscar? Bueno, yo no sé no, yo creo que sí ocurrió después de trabajar con textos, tanto como de Rafael, como la adaptación de La Vorágine de Rivera a cómic. em, Le queda a uno ahí sonando, retumbando eso que hablábamos de la herida de la guerra. Y me devolvió al Pacífico Nariñense nuevamente para contar la historia que se llama Cortico bajo el río. Es un proyecto de un libro infantil, ya lo terminé, mi editor lo tiene, Rey Naranjo tiene Cortico bajo el río. Y es eso, ¿no? No sé, es como ese tumaco de imágenes, pero me faltaba algo y lo combiné con muchas cosas. Mm, Es muy oscuro, a veces me dolía, pero tenía que escribirlo y Cortico bajo el río yo creo que es de los proyectos que más me ha eh, dolido hacerlo porque es complicado, pero por fin lo logré y yo creo que ojalá pronto salga para todos y todas. qué bueno, maravilloso. Mire, el tiempo se nos acabó, pero yo quisiera decir algo para completando con lo que voy a leer ahora, y es que pues que ya la leí al principio, pero quieren que vuelva a leer la lista. Es que a mí me parece que esta lista, ustedes incluidos, tiene una característica, y es que son libros genuinos. Son libros creados desde las entrañas, desde la necesidad de los creadores, porque eso hace una gran diferencia. Este es un tema facilito de caer por encargo. Necesitamos libros sobre la guerra y el conflicto para llenar los vacíos curriculares. Eso no nos sirve y afortunadamente, como decía al principio, tenemos ya un corpus suficiente de literatura infantil de calidad, infantil y juvenil, sobre temas tan difíciles y con una característica. Esto me daría, o sea, yo quisiera una hora más, porque yo analizando y releyendo decía, es que esto es para un tema de investigación. ¿Desde dónde se aborda esa violencia para los niños? Porque miren que ahí hay un manejo de mucha, lo que decía Íbaro de Santo, como de mucha estética, de mucho cuidado, porque no es así de frente, crudo, no, ahí está, en algunos está en telón de fondo, en otros las consecuencias que trae la guerra, cómo los afecta en sus relaciones familiares, en sus relaciones personales, en su emocionalidad, bueno, en todo, como en volteretas, cómo se les desbarata toda esta familia, sí, o sea, cada libro está mostrando una faceta de la violencia de situaciones muy difíciles y violentas de la historia y reales del desplazamiento del Palacio de Justicia, del Bogotazo, de la guerra, hasta de la guerra de los 1000 días, pero actuales, pero es como que el escritor se mete dentro del niño, de los personajes o de los niños y es cómo afecta todo eso, que es un problema de los adultos, cómo los afecta a ellos. O sea, creo que son muchos los retos que tiene un creador de libros para niños y jóvenes de este tema. Entonces, voy a leer la lista y después me despido. Entonces vuelvo y les digo, libro, álbum. O sea, esta lista pues fue como construida en conjunto entre, a partir de una investigación que hicimos con Maite Dután, pero con ACLIC y la Cámara del Libro, pero después entonces fue una lectura y Dartes y fuimos como sumando. No están todos, como les digo, pero sí creo que es bueno para el público saber que hay ese corpus. Eloísa Los Bichos en el libro álbum, Jairo Buitrago y Rafael Llopte. Camino a casa
de Jairo Buitrago y Rafael Jokten. Bueno, no voy a decir todas las editoriales, pues están Babel, el Fondo de Cultura, SM, Panamericana, Cataplum, bueno, está Antonia Valrío, de Dipacho. Y en novela para niños y jóvenes, donde los protagonistas generalmente son niños, preadolescentes, adolescentes o jóvenes, están el Mordisco de la Medianoche, de Francisco Leal, pues, La Guajira, ¿sí? La niña, la familia que tiene que venirse a Bogotá, El Gato y la Madeja Perdida, de Francisco Montaña, pues, que es un poco sobre lo que pasa en una familia con toda la aniquilación ¡ay! Se me blanqueó. De este partido que liquidaron completamente. ¿La Unión Patriótica? Sí. Era como Mi sombra, de Pilar Lozano, guerrilla, niño metido en la guerrilla, El abuelo rojo, de Isaías Romero, también La muerte de Gaitán, La luna en los almendras y Bajo la luna de mayo, de Gerardo Meneses, Viendo el fuego desde la terraza, de Jairo Buitrago, ¿sí? Ese es Palacio de Justicia, adolescentes que les toca ver todo esto desde la terraza. Los irlandeses, de Jairo Buitrago, con ilustraciones de Santiago Guevara, El retrato de niños con bayoneta, de Jairo Buitrago, que también es Guerra de los Mil Días, pero vista desde el presente, El árbol triste, de Triunfo Arciniegas, Mambrú perdió la guerra, de Irene Vasco. Y en novela gráfica tenemos Los 11, Caminos condenados y Tanta sangre vista. Y eso que no estamos tocando, la extrema pobreza, o sea, que también son otras maneras de violencia, el bullying, el maltrato en la violencia familiar, bueno, etcétera, etcétera. Aquí nos centramos un poco, como decir, en conflicto político, desplazamiento, migración, y algunos con perspectiva histórica y otros con muchísimo más actual. Nos podríamos quedar toda la tarde hablando de este tema. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo. Fue una mesa muy rica. Espero que los que escucharon, vayan a conseguir los libros y los lean. Son libros muy maravillosos esos y todo el corpus que hay sobre este tema. Y muchas gracias de verdad, Ibar, Natalia, Oscar, y mañana los espera el seminario a la misma hora, a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Chao a Gracias todos. a la feria.